justicia dictaminó que el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, permanecerá en prisión por 120 días. La fiscal del caso Penades, Alicia Gione, lo imputó por colaborar en el plan del ex senador que buscaba montar una estafa procesal. Juan Raúl Williman, abogado de las víctimas, confirmó que los policías tenían datos concretos sobre los denunciantes. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 15 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y periodos de cielo claro, vientos variables que pueden ir de entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas de 40 kilómetros por hora, dice Inumeti, y vamos a llegar a una máxima de 17 grados. Como siempre, viendo ahí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, mediodía soleado, precioso, estamos viendo en Montevideo. Tengan en cuenta que en Osorio, entre Lamas y Plácido Yauri, hasta las 6 de la tarde hay trabajo de saneamiento, o en Pantaleón Sotelo, entre Francisco del Puente y Millán, hasta las 4, trabajo de hormigonado. Gianelli, entre Hermanos Damasceno y Piedra Alta, hasta las 5 va a estar trabajando una grúa. Compartimos otros títulos que se están destacando hasta ahora. El Ministerio del Interior renovará el comodato de la sede donde funciona el consultorio jurídico de la UDELAR y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Tras las explicaciones del ministro de Ambiente Robert Bouvier sobre el derrame de químicos de la empresa UPM2, la diputada del Frente Amplio Martina Casas reclama que es necesario revisar la normativa y denuncia a la empresa finlandesa por incumplimiento. En el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, expertos en la materia denuncian que en Uruguay solo 9 de los 19 departamentos tiene equipos de cuidados paliativos pediátricos y que de esos 9 solo 3 tienen equipos e infraestructura adecuada. En Argentina, el candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, y otros dirigentes de ese partido fueron imputados por la justicia por incitar una corrida bancaria. La denuncia la presentó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El doctor Juan Williman, uno de los abogados de las víctimas del caso Penades Mauvecin, confirmó hoy que Fiscalía tenía argumentos suficientes para comprobar que el ahora imputado Carlos Taroco había elaborado una investigación paralela y tenía datos concretos sobre varias víctimas del ex senador nacionalista. Creo que la Fiscalía argumentó muy claramente que ese funcionario que hoy está imputado y con una preventiva de 120 días había hecho una investigación que permitía dar con determinados nombres de personas que eran víctimas. ¿Pero son las dos públicas u otras víctimas? No, la información que tiene abarca más personas y no puedo hablar de eso porque claramente es reservado. Nosotros sí mantenemos la reserva y la queremos mantener, pero bueno, creo que la Fiscalía fue clara. Por algo constituir la imputación, o sea, se dio la formalización por cohecho calificado y se dio una preventiva de 120 días, lo que significa que la Fiscalía argumentó claramente los riesgos procesales, en este caso, fundamentalmente el de riesgo y seguridad para las víctimas. Williman, estas personas no públicas a las que también se habría accedido de identidad, ¿tienen algún tipo de salvaguarda policial, de protección ante lo que pueda llegar a pasar? Bueno, hoy ya hemos tomado, por suerte, todas las medidas cautelares. Es decir, hoy tenemos la reserva de la identidad que tanto defendimos, que tanto nos cuestionaron, pero que tanto defendimos desde el consultorio, desde la Fiscalía, y ahora además tenemos medidas cautelares para varias personas que están involucradas, o sea que hay varios imputados con medidas cautelares, y no cualquier medida cautelar, sino la de más alta intensidad. Creo que es un mensaje importante para las víctimas porque esto implica que el sistema respondió y estuvo a la altura de las circunstancias. De la investigación del caso Gustavo Penades surge que un policía se acercó a Jonathan Mastropierro, que es una de las víctimas, con el objetivo de sacar la información del caso. La fiscal Alicia Gione lo tiene como indagado y según las escuchas telefónicas respondía a las órdenes del ex director del Comcar, Carlos Darwin Taroco, quien dirigió una investigación paralela en favor del ex senador. Esta persona a la que hace referencia, Rodríguez, se vinculó conmigo ya que me conocía de cuando yo estuve recluido y lo hizo a través de una persona, de una chica,
que por lo que parece ser es un perfil falso, que él mismo se creó, bueno, tratando de contratarme por los servicios de community manager y bueno, con la supuesta excusa de que tenía una propiedad para vender. Realizamos diferentes encuentros, nos reunimos, meriendas, luego un almuerzo, incluso en una oportunidad lo invité a uno de los boliches bailables en donde trabajo para darle acceso VIP y que conociera un poco, y él buscó en todo momento acercarse a mi círculo y obtener información para ver si alguna de las personas con las que yo me vinculaba eran víctimas de penadez. ¿Te hacía preguntas sobre el caso? Sí, todo el tiempo preguntas, incluso se notaba el interés de conocer, y lo que tenía era un interés todo el tiempo por lo mismo, o sea. ¿Y a quién respondía? A Taroco, exclusivamente a Taroco, según de lo que surgen las escuchas, ¿no? O sea, de lo que surge, de las escuchas, respondía a Taroco. La jueza letrada penal Diovanet Oliveira formalizó al exdirector del CONCAR, Carlos Taroco. Además, dictaminó la prisión preventiva por 120 días del policía Alicia Gione, que fiscal del caso Penadez solicitó su imputación por ser parte de un plan elaborado junto al ex senador para montar una estafa procesal e intentar dar con la identidad de las víctimas. Taroco, que también se desempeñaba como director de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, fue destituido de la dirección de la Unidad 4, ex CONCAR. Una formalización con prisión preventiva por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con delitos de revelación de secreto. Ambos delitos agravados por la condición del agente. Sí. Y esto es por la ley Cristal, la ley anticorrupción, la 17060. O sea, hay un agravante por ser funcionario público. Exactamente. Con ciertas consideraciones, ¿viste? Por su gran alto rango. Sí, tiene que ver con su función. Ahora, si habla de cohecho, ¿quiere decir que hubo el pago de un soborno, hubo dinero de por medio? No, eso no está probado hasta ahora, pero sí el delito de cohecho, lo que pide el tipo penal es un provecho para sí o para un tercero. Como nosotros entendemos que esto es parte del plan de que hablábamos el otro día, de los imputados Penadez y Mauesín, el provecho es justamente el entorpecimiento de la investigación respecto de esa causa de Penadez y Mauesín. El problema es que el Ministerio del Interior no conoce la identidad de las víctimas, yo ya lo he dicho reiteradamente. Los únicos que sabemos la identidad de las víctimas somos los miembros del equipo de la Fiscalía, los abogados que tienen algunas de las víctimas con reserva de la identidad, y la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, que es el equipo que trabaja con las víctimas. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, aseguró que el Frente Amplio hizo un intento electoral en la petición de renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Dijo también que a la oposición le faltó autoridad moral para criticar las gestiones de seguridad pública. Que haya 2 o 3 policías o 4 policías corruptos no quiere decir que la institución policial tenga algún tipo de desvío. Es más, yo reivindico la institución policial, que es la que permite avanzar en este tipo de investigaciones para detectar a policías corruptos. Y en lo demás, en cuanto a la gestión, bueno, como en todas las cosas, siempre se puede estar mejor y uno trata siempre de mejorar, nunca estar conforme, pero todos los resultados vinculados objetivamente a todos los indicadores de delitos dan que hay un avance notorio y una baja notoria con respecto a todos los delitos vinculados comparados con el 2019, 2018, que es con quien tenemos que comparar. Así que yo creo que más allá del intento electoral del Frente Amplio, acá en materia de seguridad pública, hay que tener, entre otras cosas, autoridad moral, y yo creo que justamente en el 2019 la gente decidió cambiar, entre otras cosas por la situación vinculada a la seguridad pública o a la inseguridad pública de 15 años de gobierno Frente Amplio. ¿Por qué usted decía intento electoral del Frente Amplio? ¿Por qué usted dice eso de intento electoral? Lo supongo, porque me parece que en un tema doloroso y donde es una cuestión aislada, donde rápidamente creo que de lo único bueno que podemos decir de estos días es que la justicia nos dio un mensaje que en Uruguay somos todos iguales ante la justicia, es implacable y todos tenemos que acatar lo que diga la justicia.
La presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, María Luisa Martínez, confirmó que el Ministerio del Interior va a seguir financiando el consultorio gratuito atendido por docentes de la Facultad de Derecho y que el comodato del local se va a renovar directamente con el Banco de Previsión Social. Esto garantiza que no tendrán que abandonar el local, que está ubicado en General Flores 2419, como se les había comunicado el miércoles por teléfono. La llamada la recibí yo, fue de la gerencia administrativa, desde la secretaría, gerencia de secretaría, y sí, la recibí yo. Y bueno, y así, por eso mismo después me llamó, fue una confusión, un malentendido. Pero no fue una confusión de ustedes y por eso comunicaron mal en las redes. En ningún momento dijimos que fue una confusión nuestra. No, no lo fue. No lo fue. Pero se dio a entender eso, por eso le quiero hacer la aclaración. No, y bueno, yo se lo estoy aclarando. Por su parte, uno de los referentes del consultorio jurídico, Juan Raúl Williman, dijo que durante el encuentro de esta mañana con el director general del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, se solucionó el retraso de las partidas sufrido durante el proceso por abuso sexual contra Gustavo Penades y destacó la importancia de mantener el local. Fue aclarado como un tema administrativo, estaba la contadora responsable que nos hizo las explicaciones correspondientes y el compromiso de que eso se va a aceitar para que no suceda. Lo que quería Fabi era tener la tranquilidad que iba a contar con su sede, es una sede que tiene una carga simbólica muy importante, es una sede que fue adaptada para funcionar como consultorios y como aula por personas privadas de libertad, están ahí hace más de 10 años y lo primero era muy importante tener la tranquilidad de que ese comodato iba a seguir funcionando y que AFAVIDE y las víctimas que asisten habitualmente ahí van a tener el lugar que los recoge siempre. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay anunció que decidió mantener y además intensificar las medidas gremiales en el marco del conflicto que mantiene por la rendición de cuentas a discusión del Parlamento y también los fiscales. Obviamente son por estas horas noticia por otros motivos. En esto está trabajando nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía. Federico, bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos aquí en la Ciudad Vieja, en la esquina de Cerrito y Misiones, donde funciona la Fiscalía de la Nación y justamente vamos a seguir hablando del funcionamiento de la justicia, de los vínculos entre los distintos poderes, porque si bien no vamos a hablar del caso Penades directamente, sí de cómo los poderes interrelacionan y dependen unos de otros, en definitiva, más allá de la independencia que tienen. Concretamente, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, como tú lo decías, están en una medida de lucha que empezó a las 13, irá hasta las 15, con restricciones de trabajos en reclamo del presupuesto en general de la rendición de cuentas para el funcionamiento de la Fiscalía, pero también por otros temas que están vinculados a la rendición. Por eso estamos aquí con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que acaba de ser reelecto, por lo tanto felicitamos a William Rosa por esta distinción y le pedimos profundizar en el contexto de la medida de hoy. Bien, sí, el contexto de la medida es claro en el sentido de que el Parlamento, teniendo a estudio la rendición de cuentas, hay cuestiones que son reclamos que realizó la Asociación de Fiscales y sobre todo que tienen que ver con recursos para la Fiscalía y cuestiones que si bien son salariales, en realidad no tienen que ver con aumentos salariales, sino que con cuestiones de la realidad contempladas por el Parlamento, de los cuales se excluyó a los fiscales. Hay una doble cuestión discriminatoria, podríamos decir, en el accionar del Parlamento hacia los fiscales. Por un lado, está en este sentido de que el Parlamento el año pasado le aumentó a los jueces el salario aproximadamente en un 5% y se lo excluyó a los fiscales cuando en realidad los jueces y los fiscales están equiparados. O sea, hay una actitud adrede del Parlamento que lo reconoce el error y no lo subsana. Y por otro lado, hay una actitud discriminatoria también en cuanto a se establece un artículo de una inhibición solo para los fiscales, o sea, siendo que se dice como que hay determinados cargos que deberían estar inhibidos por su actuación en el Estado, solo se establece para los fiscales en una rendición de cuentas, en una discusión que debe ser récord en este país, en que en 5 días se propone, se discute y se aprueba un artículo respecto de la situación
del ejercicio de la profesión de unos ciudadanos, en este caso los fiscales. Obviamente esto se enquista en un plano de ensañamiento de parte de cierta parte del sistema político hacia la Fiscalía y hacia los fiscales. Lo venimos viendo con variados ejemplos. Nosotros desde el día 4 de noviembre hemos presentado una situación de conflicto, hemos solicitado que se revea esta situación y por el contrario lo que hizo el Parlamento fue aprobar el artículo de la inhibición y no contemplar las necesidades que tiene la Fiscalía. Esto nos hace recrudecer o intensificar las medidas que hemos tomado. En este caso los fiscales van a estar haciendo solo lo urgente, solo aquello que tenga que ver con la flagrancia. Vamos a postergar cualquier otra actividad, vamos a minimizar también las comunicaciones con la policía, las reuniones que tengamos con la policía, en procura de que el sistema político nos dé escucha, nos pueda recibir y atender respecto de estos reclamos, estas reivindicaciones que tenemos. Un sistema político que por otro lado hay muchos casos de personas que vienen del ámbito privado inmediatamente a trabajar en el ámbito público cuando ingresan al Estado en áreas de supuesta competencia de alguna manera y después vuelven al mundo privado. ¿Ahí también hay una discriminación en ese sentido? Exactamente, en el sentido de que si el sistema político está preocupado por determinados aspectos de los funcionarios públicos y la interrelación entre lo público y lo privado, bien lo podría plantear en una ley adecuada que se trate en una comisión determinada del Parlamento y no analizar los 5 días y solo respecto de los fiscales. Obviamente ahí hay una animosidad clara respecto de quienes proponen esto y la persona de los fiscales, porque incluso respecto del fiscal de corte es algo que se podría entender respecto del rol que tiene el fiscal de corte, pero acá nos englobaron a todos los fiscales y solo no nos dieron recurso a la Fiscalía, sino que nos estamparon este artículo que nos inhibe. Son muchos los puntos a lo largo de los últimos años de confrontación o de polémica, si se quiere. En las últimas horas desde el Ministerio del Interior se ha intentado responsabilizar a las fiscalías por la supuesta filtración de identidad de víctimas, como diciendo que solo los fiscales tienen acceso a eso. Hablo del caso Penades y del procesamiento del director de CONCAR y demás. ¿Cómo se vive desde el sindicato de la Asociación de Magistrados? Todo el sistema sabe, y desde el Ministerio del Interior y todos los que interrelacionan con el sistema penal saben respecto de quiénes tienen acceso a una carpeta fiscal. Cuando hay determinados elementos en una carpeta fiscal, accede la policía por ser auxiliar de la Fiscalía, accede los funcionarios de la Fiscalía, los fiscales intervinientes, los abogados de las víctimas y de los imputados, y a su vez los imputados y las víctimas o los denunciantes. Entonces, decir que la Fiscalía es el único enmarcado como posible responsable es un tanto desconocer la realidad o llamar a confusión respecto de las personas. Con esto no queremos decir que no sea la Fiscalía de donde surge la posible filtración. Lo único que decir o designar un posible organismo de donde provenga eso es tal vez tallar muy grueso sobre una situación que es un flagelo dentro de la dinámica de los casos, que es un problema para los fiscales. Los fiscales quisieran tener sus investigaciones permeadas a los efectos o impermeabilizadas, mejor dicho, a los efectos de que ninguna información salga de allí y que todo se pueda llevar al juzgado y anteponer ante un juez. Cualquier porosidad respecto de la información perjudica el caso de la Fiscalía. Entonces, el mayor interesado en que la información no se filtre es justamente la Fiscalía, porque quiere tener un éxito en esa investigación en todas las etapas que requiere el proceso. Bien, clarito, Rosina, entonces son muchas las posibilidades, sin decir de dónde sale, obviamente, porque no hay elementos para hacerlo, pero no direccionando todo hacia un mismo lugar. Cerramos diciendo que el martes la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay repetirá medidas de lucha como las de hoy para acompañar a su vez la votación en el Parlamento, movilizándose hacia así lo que será la rendición de cuentas. Rosina, seguramente retomemos el tema más adelante. Muchas gracias, Federico. Y ayer les contábamos sobre la imputación de Gustavo Penades por 22 delitos y que fue alojado en la cárcel de Florida, la misma donde se encuentra recluido el ex custodio del presidente de la República. Hablamos de Alejandro Astesiano. Tras conocerse la imputación con prisión preventiva por 180 días, los abogados del político, que luego renunciaron a su defensa, solicitaron que la medida se cumpliera de forma domiciliaria en atención a que el imputado padece diabetes y una afección cardíaca. En ese marco, en las últimas
últimas horas, según consignó Subrayado. Penades fue sometido a un interrogatorio médico a cargo de profesionales para luego pasar por un examen físico con la historia clínica a la vista. Los médicos redactaron un informe en el cual concluyen que efectivamente Penades padece una afección cardíaca, también tiene diabetes. Sin embargo, notaron que estas patologías no impiden que cumpla prisión preventiva en reclusión, ya que puede seguir sus tratamientos en la cárcel. Vamos a recibir ahora a Juan Pablo Rodríguez, otro de nuestros periodistas. ¿Por dónde estás? Juan Pablo, adelante, bienvenido. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Bueno, me encuentro a las alturas de Montevideo, es decir, en el piso número 22 de la Torre 2 de las Torres Gemelas de Montevideo, es decir, en la zona free, a propósito de la presentación del América Rockstar que se realiza en el día de hoy, que cuenta con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, este festival que se celebrará el próximo 25 y 26 de noviembre con artistas internacionales de la talla de Abel Pintos, Lali Espósito, Tiago PZK, Milo J, pero por eso estamos con Lucía Queijero, quien es directora de marketing del festival, quien va a conversar con nosotros y bueno, nos contará seguramente, Lucía, la magnitud de este espectáculo. Bueno, desde la organización, ¿qué valoración hacen de este festival? Buen día. Hola, buen día. Nada, gracias por estar acá. Primero, es muy importante para nosotros. Estamos muy entusiasmados, muy felices por lanzar esta tercera edición del festival. Venimos con toda, redoblando la apuesta, una nueva locación que tiene una capacidad para alojar 20.000 personas, invirtiendo mucha energía y tiempo en mejorar experiencia, más barras, un parque gastronómico mucho más grande, también nuevos accesos, nuevos puntos de entrada al festival que permitirán una entrada mucho más ágil. Y bueno, eso, atendiendo cada detalle para una experiencia inolvidable y bueno, un line-up de ensueño también. Lali, Tiago, Abel Pintos, Milo J, que es un artista que está en pleno destaque. Hoy en día, si entras a la lista de Uruguay, de los más escuchados, 5 o 4 canciones son las de Bizarrap con Milo J. Y bueno, muy felices. Bueno, se presentaron nuevos artistas de aquí al festival, según lo que tenemos entendido. También habrá sorpresas, ¿no?, acerca de este tema. Sí, no puedo contar nada, pero estén muy atentos porque se vienen muy buenas noticias. ¿El Coti está confirmado, por ejemplo? Coti también. Bueno, esto consolida también a Montevideo como uno de los polos culturales importantes en la región, ¿no?, dado que vienen artistas internacionales justamente a un festival que es nacional, ¿no? Exactamente. Es para nosotros un orgullo poder traer este nivel de artistas. Fíjate que, bueno, contaba Nacho ahora, uno de los primeros shows de María Becerra fue en el América Rockstars. El año pasado, Bizarrap, el artista del momento, había recién lanzado su canción con Quevedo y también decidió venir a América Rockstars. Y bueno, estamos muy felices de crecer año a año. Muchas gracias. A ti. Bien, Rosina, la invitación queda hecha para el próximo 25 y 26 de noviembre con artistas internacionales allí en la Rambla de Punta Carretas. El América Rockstar espera a todos y a todas. Y va a ser una fiesta seguramente. Gracias, Juan Pablo. Hacemos una pausa muy breve. Volvemos enseguida. De MVD Noticias, continuamos con información con 15 grados a esta hora en Montevideo. Y en el ámbito internacional, en Argentina, el candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, y otros dirigentes de este partido fueron imputados por incitar una corrida bancaria. El presidente Alberto Fernández los había denunciado ante la justicia por declaraciones públicas en las que Milei trató al peso argentino como excremento y sugirió no renovar los plazos fijos en medio de una disparada del dólar blue. A 9 días de las elecciones en Argentina, el fiscal Franco Picardi imputó al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, su postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, y al candidato a diputado por Buenos Aires, Agustín Romo, por incitar una corrida bancaria. El presidente argentino Alberto Fernández los había denunciado por declaraciones públicas en las que Milei trató de peso argentino como excremento y sugirió no renovar los plazos fijos en medio de una disparada del dólar blue.
Esta semana el dólar blue por primera vez superó los 1.000 pesos. El fiscal solicitó a la jueza María Servini, a cargo del caso, que se obtengan e incorporen al legajo digital las declaraciones indicadas en la denuncia. En conferencia de prensa el miércoles, el candidato derechista acusó al presidente de querer proscribir a la fuerza más votada. Hagan todas las denuncias que quieran, nada va a impedir la paliza que les vamos a dar en las urnas, afirmó en esa oportunidad. Por su parte, Fernández sostuvo que las declaraciones de Milei sobre la moneda argentina constituyen una afrenta severa al sistema democrático, redundando en una gravedad institucional inusitada para la República. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central, o el lunes tempranito a las 8 de la mañana con José Caraballo y Pilar Teijeiro. Que pasen bien, hasta luego.